Muy bien, buenos días, con todos. Muchas gracias por asistir a una nueva sesión del curso de control digital. Creo que vamos más allá de la mitad de los contenidos. Eso está bastante bueno. Si algo en lo que tenemos que enfatizar, evidentemente, este, está en la parte de diseño de sistemas de control. De momento, eh, donde más hemos puesto énfasis ha sido en la parte de control clásico, pero ya pusimos el pie en control moderno, con la parte de el fundamento de espacio de estados. Es decir, ya sabemos cómo modelar sistemas en espacio de estados, pero lo que nos falta, básicamente, utilizando esta herramienta como referencia a la de espacio de estados, me refiero, tiene que ver con esos modelos, cómo hacemos algo más, y evidentemente ese algo más tiene que ver con control. Muy bien, denme oportunidad bueno, traje mi pizarra digital, se me quedó olvidada en la oficina, entonces yo creo que desde esa pizarra hacia acá se puede transmitir, no estoy del todo seguro para escribir unos principios, vamos a ver, nada más que necesito como una hoja en blanco aquí, entonces, adelante, Galo, vamos al confiable PowerPoint. Muy bien, creo que esto sí se alcanza luego a mirar también en la pantalla. Entonces, lo que tenemos, ya pasando a la parte un poco más práctica, utilizando como contexto el espacio de estados, pero en tiempo discreto, es un modelo en tiempo discreto, x de k más 1 es igual a g por x de k más h por u de k, ¿verdad? Esto le hemos llamado ecuación de estados y conocemos algunas cuestiones a partir de este modelo en relación a estabilidad, por ejemplo, que es parte clave desde la perspectiva global. Y la ecuación de salida, y de k es igual a c por x de k. Perfecto. Ahora bien, esto genera un modelo en la perspectiva amplia que tiene que ver con cualquier sistema dinámico de una entrada, una salida, de múltiples entradas y múltiples salidas. Pero queremos hacer algo más. ¿De acuerdo? Y para hacer ese algo más, primero pensemos un momento en lo que los sistemas de control hacen en la práctica. Cuando proponemos desde la perspectiva completamente clásica un esquema de control sencillo, un lazo de una entrada y una salida, habitualmente procesamos la señal de error y desde la perspectiva más simple con un controlador generamos una acción que escribimos sobre la planta o proceso y con retroalimentación unitaria, por ejemplo, que es la parte de diseño habitual, comparamos la salida con una referencia, ¿verdad? Lo que nos compete en relación a este diseño tiene que ver con dos cosas. La primera es que si aplicamos un cambio, por ejemplo, siendo esta la referencia o el set point, que la señal de salida tenga la capacidad de establecerse en la referencia que hemos habituado a la entrada o hemos colocado a la entrada. Esto se llama seguimiento. En el caso particular, este seguimiento corresponde a establecerme a un valor de referencia para este ejemplo de tipo constante. Puede ser un seguimiento de una referencia o una señal constante. En efecto, así es. Pero luego pasa algo más. Y es que si perturbamos al sistema, ¿no? Y esto, por ejemplo, podría en un modelo sencillo colocarse como un bloque aquí a la mitad, en donde una señal de perturbación DDS ocasione un cambio en la salida. Si el controlador es lo suficientemente bueno,
para aliviar este cambio, entonces lo que veríamos es que esto produce una desviación, pero luego, evidentemente, vuelve a establecerse en la referencia previa. ¿De acuerdo? Estos dos objetivos se conocen como seguimiento y perturbación. Son muy simples de comprender a partir de un diagrama de bloques. Disculpen el garabato ahí un poco feo. Y vamos a hacer algo bien simple para justamente entender un poco más de qué es lo que realmente un controlador desarrolla cuando se implementa en una aplicación. Entonces, considerando que aquí tuviésemos potencialmente dos entradas, una entrada, vamos a sumarle a esta, la de referencia y la de disturbio o perturbación, para aplicar un modelamiento clásico todavía por fuera del enfoque de espacio de estados, con la intención de averiguar qué es lo que realmente un controlador debe hacer cuando está correctamente sintonizado o diseñado. Hallemos la función de transferencia de Y con respecto a R, asumiendo que estamos en el dominio de Laplace, todavía no en el dominio discreto, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la salida Y de S en relación a una referencia R de S sería igual. Si seguimos la fórmula de ganancia de Mason, adelante, por favor, sería igual a la ganancia de la trayectoria directa C de S por P de S, ¿no? Nada más. En el numerador, para esta función de transferencia consideramos que D de S es igual a cero, ¿de acuerdo? Y en el denominador sería uno menos la ganancia del lazo, de la malla que se presenta aquí. Como la ganancia es negativa, se hace más, y la ganancia de la malla es CDS por PDS. Uno más CDS por PDS. ¿De acuerdo? Y esta sería la función de transferencia de la salida en función de la referencia. ¿De acuerdo? Ahora, podemos hacer algunas suposiciones aquí de sintonización o de correcto diseño de un controlador. La más simple de comprender sería que CDS por PDS es mucho mayor que 1. Y esto puede ser cierto si la ganancia del controlador es lo suficientemente alta en relación para que esto, evidentemente, se aproxime a CDS por PDS entre CDS por PDS. Y evidentemente eso es igual a 1. ¿Sí, verdad? Y como es una función de transferencia, Y es igual a R. Entonces, un controlador correctamente sintonizado en relación a un cambio con una referencia, lo que hace es seguir esta referencia. Y esto nos permite comprender el primero de uno de los dos objetivos de un controlador, que es el seguimiento. ¿De acuerdo? Bien. Luego, hallemos la relación de Y de S en función del disturbio de D de S. Aplicando la fórmula de ganancia de Mason, tendríamos ganancia de la trayectoria directa de D hasta Y, pues sería solamente P, ¿no? Y nada más. Sería P de S entre, no cambia la ganancia de la malla, 1 más C de S por P de S. Si el controlador está sintonizado apropiadamente, aplicaría el mismo concepto, es decir, CDS por PDS es mucho mayor que 1, y esto se podría reescribir como el inverso de CDS. Y si hallamos el módulo de esto con una ganancia lo suficientemente grande, esto va a ser un valor muy pequeño o tender a ser. O lo que es lo mismo, no importa qué sea el disturbio, si el controlador está bien sintonizado, lo que hago es eliminar ese disturbio. Y me mantengo en el mismo punto de equilibrio que yo ya había alcanzado antes. A este efecto se le llama regulación. ¿De acuerdo? Nada más que un controlador clásico, de alguna manera, cuando se sintoniza apropiadamente,
puede hacer bien estas dos cosas sin que sepamos realmente por qué. Este es un fundamento que explica el motivo. Cuando pasamos a algo un poco más sofisticado, considerando un enfoque de modelamiento en espacio de estado, estos problemas, el de regulación y el de seguimiento, habitualmente se estudian por separado. Pero, evidentemente, en un contexto de diseño de control completo, deben juntarse los dos enfoques. ¿Aquí vamos bien? Entonces, voy a borrar todo esto. Clear all drawings. Para hacer un reset y entendiendo que tenemos seguimiento y regulación como principios de diseño de un sistema de control, voy a partir otra vez del modelo en espacio de estados. X de k más 1 es igual a g por x de k más h por u de k. Y voy a definir en principio algo que es muy importante de comprender en sistemas con interpretación geométrica, que se llama punto de equilibrio. Un punto de equilibrio en un sistema corresponde a un punto en el espacio geométrico en el que una vez que el sistema lo alcanza, pues ya no se mueve. Es decir, como que después de una transición o de que un transitorio se extingue, llego a ese lugar. ¿De acuerdo? Sin pérdida de generalidad, asumiendo un sistema de segundo orden, un punto de equilibrio podría ser algún punto en el espacio geométrico. Depende del modelo del sistema. Lo que es muy cierto para sistemas lineales, y esto pasa solo en sistemas lineales, es que el punto de equilibrio es único. ¿De acuerdo? Es decir, un sistema lineal tiene solo un punto de equilibrio. ¿Está bien? Hay sistemas no lineales o variantes en el tiempo que pueden tener múltiples puntos de equilibrio y eso agrega complejidad a los diseños, por ejemplo. Entonces, la base que nos permite comprender qué es un punto de equilibrio significaría que si es que yo ya no me muevo más, en el X de equilibrio pasaría que el X de K más 1 es igual al X de K, porque ya no me estoy moviendo. O sea, en la siguiente iteración sigo ahí mismo, ¿no? Entonces esta sería una cosa que es cierta, ¿de acuerdo? Asumiendo, sin perder generalidad, por ejemplo, un sistema de tipo homogéneo. Un sistema homogéneo es aquel que no tiene entradas. Y es habitualmente entendible que un sistema homogéneo o sin forzamiento a través de una entrada tiene dinámica de transformación propia, que puede ser estable o puede ser inestable. Entonces, asumiendo un sistema homogéneo, pues básicamente, olvidándonos un momentito de la entrada, esta sería la definición de la transición en un punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Quito la entrada y nos queda la G. Se alcanza a notar en consecuencia que una respuesta posible para esto es la respuesta trivial. ¿Qué es la respuesta trivial? El cero. Cero vector en este caso. Porque si le ponemos cero igual a G, sin importar que sea G, por cero, esto de aquí se cumple. O lo que es lo mismo para sistemas lineales, el punto de equilibrio natural es el origen del espacio geométrico. ¿De acuerdo? Listo. Zanjado este primer criterio y asumiendo de que tuvimos que simplificar para el análisis un sistema homogéneo como definición, asumamos una ley de control cuasi universal. Digo cuasi porque se aplica en casi todos los casos, casi, en los que tenemos sistemas modelados en espacio de estados y que es muy versátil a partir de una definición simple de realimentación de estados, en donde la señal de control UDK o la de forzamiento para un sistema dinámico es igual a menos K
por X de K. Si el sistema es de una entrada y una salida, o un SISO, que va a ser el primer escenario que estudiemos, K se conoce como vector de realimentación de estados. Y lo primero que estamos haciendo con esta ley es atacando el problema de regulación. ¿De acuerdo? ¿Qué era la regulación? A un punto de equilibrio, si le perturbo, debo volver. ¿Está bien? Y es parte de los criterios de un controlador. En este caso, desde la perspectiva geométrica, el regulador se va a encargar de mantener el sistema en el punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Ok, que termina siendo medio lo mismo en el caso de una transición temporal. Listo. Si el sistema es de múltiples entradas y múltiples salidas, o MIMO, K no es un vector, sino es una matriz de realimentación. Pero la metodología de cálculo y de implementación es más o menos estándar porque siguen siendo operaciones vectoriales matriciales. Y eso es lo bueno de este marco de referencia. Es muy generalizable a sistemas que tienen una complejidad más alta. Asimismo, si el sistema requiere por la naturaleza de la aplicación que no mantenga las ganancias del regulador o del controlador constantes, sino se adapte con el tiempo, implicaría que la ganancia K debería ajustarse en cada nueva iteración. Y eso nos permitiría con esta misma ecuación, desde una perspectiva de algoritmo, desarrollar un esquema de control adaptivo. O si es que generamos esto en un marco de referencia asociado a minimizar algún índice de desempeño energético, económico, de combustible, si es que tuviésemos la capacidad de modelamiento desde esa perspectiva, estaríamos hablando de un sistema de control óptimo. O si usamos el modelo para predecir el futuro y en consecuencia minimizar desviaciones, caemos en un enfoque de control predictivo. O si en lugar de que K sea un vector simplemente de reubicación de polos y tiene un factor de switcheo, hacemos otras cosas como controles de modos deslizantes y demás. Entonces esto es, por eso les digo, cuasi universal. El marco de aplicación de esta ecuación sencilla, algorítmicamente se ve, es bastante amplio. Y donde está la complejidad para definir un esquema versus otro, está en cómo calculamos K, que puede ser vector o puede ser matriz, puede ser constante o puede ser variable. ¿De acuerdo? Dicho eso, vamos a sustituir la definición de U de K en X, en la ecuación de estados, pues, en X de K más 1. Entonces, esto nos quedaría que X de K más 1 es igual a G por X de K menos, ¿no? H por K por X de K. ¿Está claro? Muy bien. Y luego, simplemente aquí voy a agrupar, tomando factor común el vector de estados por la derecha. Y nos quedaría que X de K más 1 es igual a G menos H por K que multiplica a X de K. ¿De acuerdo? A esta matriz habitualmente le llamamos G pestaña o alguna otra cosa, ¿no? G de lazo cerrado, G pestaña, lo que sea. ¿De acuerdo? Lo que se alcanza a notar es que la dinámica de lazo cerrado, aplicando esta ley de control o de regulación al modelo del sistema original, nos devuelve un sistema homogéneo. Lo que es lo mismo, un esquema de regulación aplicado a un modelo lineal debería tener como punto de equilibrio el origen, porque volvemos al caso original. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿en dónde está la clave de esto? Evidentemente, está en esta matriz de lazo cerrado, G menos H por K.
Porque para el sistema original nosotros sabemos que si todos los eigenvalues de la matriz G en módulo son menores que uno, corresponden a un sistema estable. Y eso es lo mínimo que buscaríamos que un regulador alcance, ¿no? Que mínimamente nos devuelva o nos garantice esto. Si ese es el propósito, hay varias alternativas en las que pudiésemos alcanzar tal desarrollo. Una de las cosas que es importante notar es que en este diseño de matriz de lazo cerrado, G menos H por K, lo único que no conocemos es H, porque G y K, perdón, lo único que no conocemos es K, lo siento, porque G y H corresponden a las matrices de estado y de entrada respectivamente del modelo original. ¿Está claro? Este es el modelo o el problema de regulación en contexto general. Déjeme ahora sí entonces pasar un momento a los slides con intención de reforzar lo que acabamos de mencionar. A ver. Muy bien. Entonces, como les he mencionado, regulación, consiste en mantener todas las variables de estado y en consecuencia la salida también, porque la salida a través de la ecuación de salida depende de los estados en su estado o en su punto de equilibrio. Ya hemos definido que es un punto de equilibrio, es en el caso de sistemas de tiempo continuo, porque también esto se puede aplicar para sistemas de tiempo continuo, donde las derivadas son iguales a cero. En el caso de sistemas en tiempo discreto, como tenemos transiciones por ecuaciones de recurrencias, ya no hay cambio de una muestra a la que sigue. ¿De acuerdo? Entonces, asumiendo un sistema discreto, el x de equilibrio es igual a por x de equilibrio. El punto del origen o la solución trivial, por supuesto, cumple con esta definición. Pero esa es básicamente la definición trivial. Si esto vale cero, pues acá también vamos a tener un cero. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que no necesariamente es la única solución. Si ustedes recuerdan, la matriz A tiene, geométricamente hablando, propiedades que se pueden estudiar a través de los valores propios y los vectores propios. ¿De acuerdo? Entonces, imaginen ustedes que fuésemos capaces de definir un valor propio 1, lambda 1, con un vector propio específico. O este problema podría tener una solución también asociada a valores propios y vectores propios que pudiesen cumplir esta definición, en donde uno de los valores propios debería ser lambda igual a 1. ¿De acuerdo? Porque recuerden que lambda por vector propio más la matriz por vector propio se cumple geométricamente hablando. Y esa podría ser otro tipo de solución para este problema, en donde no necesariamente solo la solución trivial o el origen correspondería a la referencia. De hecho, esto que les acabo de comentar es la base teórica para proponer algo que se llama la ecuación de Silvestre para sistemas de control óptimo y que también vamos a estudiar. Muy interesante la teoría en relación a la geometría de un problema. Muy bien. Luego de esto, aquí también les sintetizo un poquito esto que he mencionado, que podría hallarse un valor característico para un vector específico donde lambda igual a 1 y nos daría una solución también diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a, en principio, para resolver este problema de regulación, utilizar un enfoque que se conoce como ubicación o colocación de polos. Para que eso sea posible, el modelo o la planta
o el sistema con su modelo asociado debe cumplir la característica de controlabilidad o alcanzabilidad. Eso significa que podríamos a ese modelo en el espacio geométrico moverle desde cualquier punto en el espacio de estados hacia otro utilizando un vector no acotado. En este caso, la idea es que con la ley de control que propusimos, pudiésemos llevarle al sistema desde el punto en el espacio geométrico en el que se encuentre hacia el punto de equilibrio, que inicialmente, con fines prácticos, va a ser el origen para sistemas lineales. ¿Ok? Muy bien. Veamos entonces el problema desde una perspectiva un poco más simple. Esta estrategia, que como les decía es bastante generalizable, corresponde a establecer como algoritmo que la señal de forzamiento del sistema o de control, U de K, es igual a menos K por X de K. Eso reemplazado en el modelo de referencia nos quedaría con la expresión X de K más 1 es igual a G, aquí le he puesto G gorrito por X de K. Y el G gorrito es G menos H por K. ¿De acuerdo? Eso si es que no tuviésemos una relación de referencia o de señal de control que cumpla propósitos además de seguimiento. Aquí estamos únicamente enfocados en regulación. Si pretendemos cumplir también propósitos de seguimiento, deberíamos agregar un segundo componente. Es importante notar que los eigenfunciones y los eigenvalores de la matriz de lazo cerrado son de particular importancia, por eso ponemos ahí los lambdas de G gorrito, corresponden a los polos de lazo cerrado, y esos deberíamos garantizar que sean estables. ¿De acuerdo? En el caso de que incluyésemos, además de la regulación, el seguimiento, noten que hemos agregado a la estrategia menos K por X de K, que se encarga de la regulación, más un ρ de K. Y el ρ de K puede tener muchísimas formas de diseño. Una muy simple que está propuesta aquí correspondería a ponderar una ganancia que podría o no ser estática por la referencia. Sumadas las dos cosas, y reemplazando en el modelo original con el mismo principio, es decir, U de K es menos K por X de K más ρ de K, y ρ de K es K sub 0 por R de K. Noten que haciendo el mismo ejercicio que en únicamente la estrategia solo de regulación, obtenemos una ley de control en donde predomina como la dinámica de lazo cerrado la G gorrito, que es G menos H por K, o es decir, esa es la que nos interesa que tenga polos estables, por ejemplo, más H por K sub 0 por R de K. Claramente, si es que aplicamos el principio de hallar un punto de equilibrio en este sistema resultante en lazo cerrado, el punto de equilibrio ya no es el trivial cero, sino el punto de equilibrio depende de la referencia R. O lo que es lo mismo, en una estrategia de control completa, el punto de equilibrio ya no necesariamente es el origen y depende de la referencia. Para una referencia específica tendremos un punto de equilibrio y para otro valor u otra referencia tendremos un punto de equilibrio diferente. Y lo que haría, sí, por favor. Am, no le presto, la pregunta es dónde iría el R de K en el diagrama que se muestra en la parte superior. Todavía no le he ubicado porque eso depende del tipo de referencia que pretendiésemos seguir. Como vamos a estudiar de momento en esta sesión de hoy regulación y en otra el seguimiento con varios enfoques, entonces no es tan importante en este punto. Pero me voy a adelantar un momentito. Me adelanto varias láminas para ver el problema de seguimiento más sencillo y quizás más práctico, que tiene que ver con seguir referencias de tipo constante, como si aplicamos este principio a un motor de corriente directa como los que hemos usado aquí en el laboratorio,
La intención sería en la referencia tener un valor en RPMs que obtuviésemos a la salida también en RPMs. Y aquí la referencia forma una estructura un poco ya más estricta en relación a lo que conocemos. ¿De acuerdo? Puntualmente aquí UDK está compuesta por la regulación y el seguimiento. Pero eso es podemos ponerlo on hold un momento. Ahorita nos vamos a encargar principalmente de la parte de regulación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para seleccionar los polos de lazo cerrado, bien he especificado en esta lámina que los polos de lazo cerrado son de particular interés y esos corresponden a los polos de la matriz G pestaña, siendo G pestaña G menos H por K, donde G y H son conocidos y K es lo que no conoceríamos y nos habilita la flexibilidad de diseño de acuerdo a los requerimientos que tengamos. Hay varias formas de hacer esto. Podemos elegir los polos de lazo cerrado con la intención de que optimicemos algún índice de desempeño. Como ya les había anticipado, esto podría caer en el área de diseño de un controlador óptimo. O por ejemplo, pudiésemos elegir polos dominantes en el dominio de Laplace para mapearlos al plano discreto. Esto caería en lo que vamos a estudiar en principio, que se llama colocación de polos. Elegir todos los polos en el origen. Si ustedes se fijan desde una perspectiva de análisis convencional clásico de sistemas de control en tiempo continuo, los polos que se encuentran más lejos del eje J omega o más alejados este, del eje del cero, pues, corresponden a polos que son más estables y más rápidos. Entonces, de hecho, la idealidad de un sistema muy robusto y muy veloz sería la ubicación de los polos en el menos infinito. ¿De acuerdo? Y si mapeamos el menos infinito del plano de Laplace en el plano Z, el menos infinito es exactamente el origen. Entonces, resulta que en sistemas de tiempo discreto podemos llevar a cabo tal implementación idealizada. Evidentemente, pues el menos infinito aquí termina en un punto tangible, eh, que no podría ser una respuesta instantánea, sino para las limitaciones de un sistema real, implementable, debería cumplir con las restricciones mínimas. Es decir, puedo responder tan rápido como el sistema me permite. ¿Y qué tan rápido permitiría un sistema? Depende de su orden. Es decir, si tengo un sistema de orden 2, me tomaría 2 muestras alcanzar el equilibrio. Si tengo un sistema de primer orden, que sería el orden más bajo, al menos me tomaría 1 muestra alcanzar el equilibrio. Esto genera evidentemente una idealización de respuesta y podría saturar actuadores porque el cálculo de la señal de control, energéticamente hablando, para alcanzar de manera muy veloz una referencia o aliviar una perturbación para alcanzar el equilibrio, podría devolver un cálculo de señal de control elevada. Entonces hay que trabajar con cuidado cuando se pretende utilizar un control de colocación de polos en el origen o de tipo deadbeat. Hay más opciones, como por ejemplo utilizar un conjunto de polos normalizados que sirvan como referencia de diseño y luego los mapeamos. Nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar para algunos ejercicios estos polos del filtro de Bessel que tienen una respuesta parecida a la de un sistema de primer orden, sin sobreimpulso y con un tiempo de establecimiento de 1 segundo. Y los podemos mapear y utilizar de acuerdo a los requerimientos que tengamos. Por ejemplo, esta es una tabla, no están todos los polos de Bessel, me parece que hay disponibles hasta los polos de orden 12. Lo que podemos destacar de esto es que las respuestas al escalón de un sistema que coloque polos en estas ubicaciones
van a tener un tiempo de estabilización de 1 segundo. ¿De acuerdo? Luego podemos asegurarnos de que la ganancia también sea consecuente a lo que buscamos. Si deseamos de escalar este tiempo, vamos a dividirlo entre el tiempo de establecimiento que sea de nuestro interés. ¿Está bien? Pero estos son polos potencialmente utilizables para este fin. Listo. Y luego, ¿cómo le hacemos para que a través de la selección del vector, en este caso para sistemas de una entrada y una salida, sería el vector de realimentación, polos de lazo cerrado se ubiquen en donde nos interesa? Bueno, voy a trabajar explicando un poquito acerca de esta problemática. Permítame ir de nuevo a cuenta a la pizarra. Ah, no es con este. Ah, no, sí, también. Menciona la del Zoom. Vamos cuál está mejor. Ok. Déjame ver, ¿sí? De hecho, el número del Zoom es de aquí mismo. Bueno, eh, se me olvidó qué iba a hacer. Perdón, ya es como el Alzheimer o algo así. Ya me acordé. Ok. Este es mirar, a ver, tenemos entonces el problema. Estamos trabajando únicamente con la ecuación de estados. ¿De acuerdo? Y la ley de control. Hasta ahí. Ok. Si reemplazamos esto, vamos a este color a ver qué tal. Nos queda que el sistema en lazo cerrado, x de k más 1, es igual a g menos h por k por x de k. ¿De acuerdo? Y nos interesa los polos de lazo cerrado. Los polos corresponden a los eigenvalores de esta matriz. Es decir, nos interesaría el lambda de g menos h por k. ¿Está bien? De manera puntual, no olvidar que g y h corresponden a valores conocidos. ¿Está bien? ¿Cómo se calculan los eigenvalues de una matriz? Eso corresponde al determinante de la matriz. El determinante de esta matriz sería g menos h k igualado a 0. Eso nos devuelve algo que se llama ecuación característica de la matriz. Y si hallamos las raíces de esa ecuación característica, eso nos devuelve los polos del lazo cerrado, o los polos de esa matriz, o los eigenvalues. Ahora bien, esta ecuación por sí sola no podría resolverse porque h y g son conocidos, pero k no es conocido, claramente. ¿De acuerdo? En consecuencia, lo que sí podemos hacer es decir, mira, como conocemos G y conocemos H y K no se conocen, puedo operar sobre esta matriz, hallar el determinante y eso en consecuencia me devolvería alguna expresión que dependa de los valores de K. Por ejemplo, voy a suponer que voy a tener algo así como un lambda elevado a la n más, no lo sé, un K sub 1. K sub 1, no se escribe, qué raro. Perdonen. Está. Un K sub 1 multiplicado por lambda elevado a la n menos 1. Ahí este empezó a fallar, qué raro. De pronto, a ver, elevado a la n menos 1, más, voy a poner ya un par de números, 0.2 multiplicado por K sub 2 por lambda elevado a la n menos 2, más, etcétera.
¿Por qué no se dibuja? Otra vez empezó un poquito a fallar esto. Menos. Ok, eso era un menos, ¿eh? Ahí está. Y bueno, más y finalmente un término libre, ¿no? Más algo, un K, N. Ahí está. Entonces, obviamente esta ecuación que posiblemente se puede proponer depende no solo de los valores de lambda, sino de los valores del vector k. O sea, es la generalidad de cómo podría establecerse una expresión para un sistema de un orden n. ¿De acuerdo? Pero vamos a imaginar que tenemos la intención de ubicar nosotros los polos de lazo cerrado, asumiendo que ese sistema tiene ubicaciones de tiempo discreto y que hemos dicho, oye, me interesaría que este diseño ubique, asumiendo que tenemos un número definido de polos, mis polos en el polo Z1, me voy a imaginar en menos 0,2, el polo Z2 en menos 0,3. ¿Por qué he elegido estos valores? Nomás estoy especulando que estos podrían ser valores que valen la pena, nada más, etcétera, hasta el polo ZN en 0,5. Lo que sí estoy siendo cuidadoso en el ejemplo es que estos polos estén dentro del círculo unitario. No les he puesto como complejos conjugados, pero podrían tener valores complejos conjugados. ¿De acuerdo? Entonces, asumiendo eso, yo digo, entre esta expresión la puedo igualar, por ejemplo, a lambda menos el polo 1, Z1, multiplicado por lambda menos el polo 2, etcétera, lambda menos el polo enésimo. Y cuando opero esto, obviamente tengo una expresión en donde los coeficientes del polinomio que obtengo, de donde me interesaría ubicar los polos, se pueden igualar a los coeficientes de este lado de la ecuación para resolver un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Ese es este es el enfoque más sencillo de explicar y quizás el que nos devuelve la relación más directa. Sin embargo, es poco práctico porque se puede volver muy extenso para sistemas de orden elevado. Para un sistema de orden 2 no sería mucho problema, incluso para un sistema de orden 3. Pero si tenemos sistemas de orden mayores, ya vamos a tener algunas dificultades en relación a calcular esto. Entonces, en lugar de utilizar un enfoque que utilice la lógica de propuesta asociada al planteamiento de ecuaciones lineales, alguien estudió este problema, de hecho se apellida Ackermann, y generó un algoritmo. Evidentemente partimos del problema de regulación. Y con el problema de regulación, aplicando el teorema de Cayley-Hamilton, que nos dice que una matriz cuadrada cumple su ecuación característica, hallamos la ecuación característica de la matriz de lazo cerrado. Disculpen que aquí no he usado lambda, sino ya directamente z como variable de cálculo para los eigenvalores o los polos en consecuencia. Y extendemos z por i menos g más h por k para hallar la ecuación característica de la matriz a partir del determinante, ¿verdad? Ya que tenemos eso, reemplazamos la propia matriz G pestaña en la ecuación característica que obtenemos, porque eso nos dice el teorema de Cayley-Hamilton, ¿no? Y empezamos a despejar. Bueno, entonces vemos que, por ejemplo, G elevado hasta el orden enésimo es igual a G menos H por K elevado a la N, y etcétera, ¿no? O sea, esto de aquí está bastante bien estructurado. Numéricamente, en donde llega el interés de esto, evidentemente es en despejar de esta ecuación característica el vector k, que pueda relacionarse con ciertos detalles de esta ecuación característica de la propia matriz, que sería la matriz G, la matriz H, y en alguna parte debería haberse involucrado la matriz, la propia ecuación característica de la matriz.
porque evidentemente eso define la ubicación de los polos del lazo cerrado. Entonces, siguiendo esta metodología, que no la vamos a hacer paso por paso, porque el algoritmo está descrito en la lámina y básicamente en la síntesis queda descrito a través de esta expresión, nos dice que K, siendo el vector de realimentación de estados, es igual a un vector J, JN transpuesto, que tiene todos los elementos ceros excepto el último uno, para únicamente agarrar el componente que nos interesa. Si vemos de la expresión previa, con todos ceros excepto el último uno, nos queda K, ¿de acuerdo? Esa es la intención de este vector. Multiplicado por esta matriz invertida, aquí lo interesante es que esta matriz H, G por H, etcétera, hasta G elevado a la n-1 por H, es exactamente la matriz de controlabilidad que ya hemos definido antes, es decir, la matriz de controlabilidad inversa, y multiplicado por una matriz phi de G que corresponde al resultado de evaluar la matriz de lazo abierto G en la ecuación característica con los polos en donde queremos ubicar el sistema, en lazo cerrado. ¿Qué les parece si a partir de este algoritmo hacemos un ejemplo simulado que nos permita metodológicamente entender? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de un regulador con estos valores de sistema, ¿no? Considerar un sistema que tiene la matriz G 0, 1, menos punto 16 y menos 1, H 0 y 1, un tiempo de muestreo de 0,5 segundos. Y vamos a hacer exactamente todo esto como un diseño de un regulador. ¿De acuerdo? Voy a crear un nuevo algoritmo aquí. ah, Le voy a llamar regulador, ejemplo 1, punto M. Ando poco creativo en nombres. Y se me ocurre aquí, sí, aquí se va a ver un poquito mejor. Ok. Ingresar G 0,1 menos punto 16 y menos 1. 0,1 menos punto 16, perdón, y menos 1. Listo. Antes de eso voy a borrar la pantallita, voy a borrar el workspace y cerrar cualquier cosa que estuvo abierta. Esta de aquí, para no perdernos, es la matriz de estados, ¿no? Y no sé si quepa la propiedad poner de lazo abierto, ¿no? O sea, del modelo original que pretendemos, sobre el que aplicamos el diseño. H es 0 y 1, así estaba. Y de momento, para el problema de regulación, no nos interesa la salida. Solamente nos interesa el espacio geométrico de los estados. Entonces, ¿puedo o no utilizar la matriz C? Como no me interesa, pues no la voy a utilizar. Hasta la matriz de entrada estoy bien. ¿De acuerdo? Voy a hacer algo rápidamente. Veamos los eigenvalues de la matriz G. Miren, es decir, los polos de lazo abierto son menos 0,2 y menos 0,8. ¿Está claro? Ya, esto no nos dice nada de momento. Ahora aquí, este sería el modelo original. Vamos a utilizar el algoritmo de Ackermann para el cálculo, ¿no? Para cálculo, sin tilde, cálculo lleva tilde, pero no le he puesto, de la matriz o el vector de realimentación K. ¿Ok? Entonces, metodológicamente hablando, necesitamos definir J. J depende del orden del sistema. El sistema claramente es de orden 2, en donde, si definimos J, esto sería igual para un sistema de orden 2, todo cero, excepto el último 1. Ya está. Ya tenemos el J. Luego requerimos calcular la matriz de controlabilidad. Entonces, la matriz de controlabilidad le solemos llamar M
y eso sería H y G por H, o lo que es lo mismo H, G por H, hasta G elevado a la n-1 por H. Como el sistema es de orden 2, 2 menos 1 nos alcanzaría hasta G por H. Y ya está. En este punto es buena idea verificar el rango de la matriz M para saber si es que el sistema es controlable. Por ejemplo, si es que el rango de M es igual a 2, entonces el sistema es controlable y lo que hemos estudiado aplica. Si es que no es el caso, pues no se puede con ese modelo. No quiere decir que el sistema no se pueda controlar. Se puede ampliar ahí el detalle de estudio hacia otras áreas que permitan buscar un modelo que sí pueda ser controlado o controlable. Bueno, en este caso, ese no es el principal inconveniente, pues si el sistema sí es controlable y podemos continuar. Y luego requerimos phi de g, que corresponde a la matriz de resultado una vez que hemos aplicado la matriz, la ecuación característica de la matriz. ¿De acuerdo? Eh, Esto implica que debiésemos definir los polos de lazo cerrado en donde vamos a ubicar al sistema. Algunas opciones que habíamos mencionado eran, por ejemplo, elegir los polos que minimicen algún índice de desempeño. Todavía no vamos a utilizar ese escenario. Otro es elegir polos dominantes de acuerdo a una ubicación específica en el plano de Laplace y que en consecuencia se comporten de una forma que nosotros quisiéramos. Se me ocurre. Vamos a hacer el punto 2. Ya que el sistema es de segundo orden, está relativamente sencillo definir una propuesta. ¿Cuál va a ser la propuesta? Si el sistema es de orden 2, considero el sistema G de S es igual a omega n al cuadrado entre S al cuadrado más 2 será omega n por S más omega n al cuadrado. Este es el modelo estándar en un sistema de orden 2, ¿de acuerdo? Siendo ese el escenario, podríamos caracterizar este sistema de forma completa a través de un par de cosas, como por ejemplo el cera, que es el factor de amortiguamiento, y la frecuencia natural. Y ya. Esos serían los dos parámetros que definen el comportamiento del sistema. Pero eso se pueden calcular también de forma indirecta. Si es que a mí se me ocurriese, yo puedo definir el tiempo de establecimiento, por ejemplo, y el sobreimpulso. Y con estos dos parámetros, indirectamente, tal vez calcular estos de acá. Esa es una alternativa también. ¿Está bien? Esta vez vamos a definir estos dos, el cera y el omega n. Entonces me ocurre, por ejemplo, vamos a definir un factor de amortiguamiento de 0.7 y una frecuencia natural de, vamos a poner relativamente lento, de 10. Y ya. So, vamos con eso, vemos la respuesta del tiempo. Y luego eso tenemos que discretizar. Eso es muy importante. Permítame cerrar la pantalla. Y all roles. Bien. Se me perdió el MATLAB. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ah, Entonces vamos a definir, pusimos un cera de 0.7, ¿no? Y un omega n de 10. Asumiendo eso, por ejemplo, voy a definir aquí perdonen, esto lo voy a hacer en el código. Esta es una opción. Entonces vamos a definir el G. Bueno, no necesito definir todo el G. Voy a definir el G en la línea de comando nada más por esta vez, porque no haría falta todo eso.
Ya les voy a explicar por qué, pero vamos a definir aquí G es igual, transfer function, omega n al cuadrado, entre S al cuadrado, más 2 cera por omega n, más omega n al cuadrado. Esta sería la función de transferencia, ¿no? Y si le hacemos un step a esto, esta sería la forma en la que el sistema responde. Tal vez le debería ser un poco más rápido al sistema, porque si voy a muestrear cada punto 5 segundos, posiblemente esté submuestreando el comportamiento que pretendo replicar. Perdón, le debería ser un poquito más lento a este sistema. Entonces voy a poner, para hacerlo un poco más lento, un, un omega n de 2, ¿de acuerdo? Para que sea más lentito y me quepa mejor en lo que pretendo muestrear. Voy a redefinir esto, así me quedaría, y compruebo con un escalón. Si está más lento, con 0,5 segundos, definitivamente voy a alcanzar a replicar esto con cierta fidelidad. Nosotros ya sabemos cómo hacer estas definiciones, ¿no? O sea, aquí básicamente, eh, a ver, voy a poner esto igual más bien sí lo voy a poner acá. Ahí está. Eh, Necesitábamos, recuerden, definir un tiempo de muestreo. Se lo voy a poner aquí. El problema nos decía que es 0,5 segundos. ¿Ok? Entonces luego vamos a hacer un HGP. Aquí voy a ponerle GP, que sería Continuous to Discrete, GP, T. Eso ya sabemos. Este sería el modelo discretizado de forma exacta utilizando un algoritmo, en este caso del MATLAB. Podríamos también nosotros hacerlo con cálculo analítico o aproximado, pero hoy aquí tenemos la herramienta, lo vamos a hacer un poco más rápido. Si miro el HGP, pues esta sería la expresión. Y algo que me interesaría de esta expresión es el denominador, de donde puedo extraer los polos, que serían las ubicaciones de lazo cerrado deseadas. ¿Se entiende lo que pretendemos hacer? Como estoy haciendo un diseño discreto, el modelo original, partiendo del concepto estándar y clásico de un sistema de orden 2, lo estoy discretizando y esas ubicaciones de la ecuación característica de los polos de lazo cerrado serían las que utilizo para el algoritmo de Ackermann. ¿Está claro? Puedo hacer una comprobación extra aquí, como hacer un escalón de GP, hold on, y el escalón del HGP. Tengo 0,5 segundos. Pero esperen, aquí me olvidé de cambiar a diferencia de antes, me olvidé de cambiar, hacerle más lento al sistema. O sea, sí estoy para esa velocidad del sistema replicándole bastante bien. Ok. Bueno, entendido eso, esta línea, vamos a dejarla ahí con algunas salidas de resultados. Voy a tomar numerador y denominador y hay una función aquí que se llama tfdata. Ingreso la función de transferencia y le pido que me la dé como vector. Por ejemplo, aquí me saca los coeficientes del numerador y del denominador. Y para las raíces, los roots, que le vamos a llamar polos, así en castellano, y sería las raíces del denominador. Y es lo que no voy a mostrar. Miren, aquí están los polos. Son complejos conjugados. Tiene sentido que sean complejos conjugados porque venía de un sistema que tiene un factor de amortiguamiento menor que uno o tiene sobreimpulso. ¿De acuerdo? Entre estos dos polos, que los voy a escribir aquí como Z1 igual a el primer componente de los polos y Z2, ah, ya son polos discretos que servirían en la metodología del algoritmo de Ackermann, en este caso he elegido la estrategia número 2 para ubicar los polos.
Luego hay más estrategias, ¿no? Como vamos a utilizar en este mismo ejemplo la estrategia 3 y la estrategia 4 también, para que quede claro. Pero ya tenemos J, tenemos M también y nos falta el phi de G. El phi de G es la ecuación característica de utilizando los polos aplicada a la matriz de lazo abierto, G. Entonces, aquí voy a definir una variable simbólica, sims, voy a ponerle, sims z, sí, para escribir la ecuación característica. Y voy a poner aquí un phi, así, phi sería igual, y le vamos a poner, sería z menos z1 por z menos z2. Esta sería la ecuación característica, ¿verdad? ¿Sí estamos claros? O lambda menos z1 y la variable que quiera. He utilizado variable simbólica para que se pueda escribir de manera natural esto. De cualquier forma, si miro este resultado hasta ahí, déjenme, voy a que no quiero que esté saliendo todo el tiempo esa gráfica. Obviamente obtengo ahí una representación simbólica con estos números que no se alcanzan a ver bien. No es de todo mi interés eso, sino más bien que eso se puede entender como un polinomio en MATLAB propiamente. Entonces voy a reescribir esta matriz, perdón, esta expresión phi, utilizando un sim to poly de phi. O sea, si le dejo eso descubierto, esto es como si dijera z al cuadrado menos 0.7505z más 0.2666. Y ya tengo los coeficientes. Y si aplico eso a la matriz G, voy a llamar a esa variable phi g, entonces podría ser, obviamente, phi 1 por g elevado al cuadrado más pi 2 por g y más pi 3 por la identidad. Y este sería el resultado de phi g, es una matriz. Quito este. ¿De acuerdo? Sería el último elemento que hemos calculado, el de aquí. ¿De acuerdo? Y ahora sí, el vector de realimentación K sería J multiplicado por el inverso de la matriz de controlabilidad y por phi g. Y este es el resultado que andábamos buscando. Aplicando la ley de control que mencionamos, U de K es igual a menos K por X de K. Utilizando este resultado, deberíamos ubicar en lazo cerrado los polos exactamente en los puntos Z1 y Z2 que hemos definido. ¿De acuerdo? Y eso definió, si ustedes recuerdan, un tiempo de establecimiento. Aquí podemos medir como de unos 3 segundos aproximadamente, o casi 4 segundos más o menos, de tiempo de establecimiento. Y un sobreimpulso sí se ve, pues, ¿qué será? Un 10% más o menos, ¿verdad? Algo así se ve la respuesta de la dinámica. Esto, claro, ya está calculado para una implementación práctica. Todavía estamos como a la mitad de un esquema de control completo. Eh, no necesitamos hacer todo esto, ¿no? Esto sería como cálculo fuera de línea y lo que se implementaría en la práctica, ya que conocemos este vector, sería lo que vamos a hacer a continuación, como el lazo de simulación. Entonces, ahora hagamos aquí la simulación. Vamos a simular este sistema. Definamos un tiempo de simulación. No sé, se me ocurre, vamos a ponerle unos 10 segundos. Calculo el número de muestras. Aquí, como les voy a compartir este código, lo voy a comentar todo lo que se pueda. Este sería el tiempo de simulación. Y esto sería el
número de muestras en la simulación. De acuerdo. Muy bien. Voy a un lazo desde k igual a 1 hasta n y sería, ya hemos hecho esto antes, ¿no? X de k más 1 es igual a g por x de k más h por u de k. Algunos cambios. Necesitamos darle condiciones iniciales. La condición inicial para comprobar un regulador no puede ser cero, porque el punto de equilibrio natural del sistema lineal es el origen. Entonces, inicialmente, si no hacemos la ley de control completa, el regulador pretendería llevar con la dinámica que hemos definido al sistema hacia el origen. Entonces, vamos a elegir puntos diferentes al origen. No sé, se me ocurrió menos 2,1. Esta sería la condición inicial, a través de la ley de control. Y la ley de control, U de K, es igual a menos K por X de K. Entonces, este sería el algoritmo, ¿no? De control. En la idealidad, deberíamos poder medir los estados a través de algún sensor. Conformamos el vector de estados, aplicamos esta ley de control y esto es esta sería la simulación del proceso. ¿Está claro? Y ya. O sea, si corro hasta ahí, solo que verificar que no tengo errores, pero no le he pedido mostrar nada. Este gráfico de aquí no me sirve. Ahora sí vamos a hacer, en cambio, una visualización de los resultados. Entonces, voy a hacer un vector de tiempo. Perfecto. Y, y bueno, hagamos un primer plot. Voy a hacer un subplot, dos gráficas. En la primera gráfica vamos a mostrar T y los estados del sistema. ¿De acuerdo? No voy a hacer más. Y lo que veo es que el sistema arranca en las condiciones iniciales que le he dicho, ¿no? En este caso, la línea de color azul correspondería al estado X1. ¿Y cómo lo identifiqué? Bueno, porque pues, este es del -2. Está arrancando en -2. Y la línea de naranja sería el X2. Arranca en -2,1 y en 3 segundos, un poquito más, que era el tiempo de establecimiento del sistema que mapeamos, ¿se acuerdan? Con un pequeño sobreimpulso, el sistema alcanza el equilibrio. ¿Cómo sabemos que alcanzó el equilibrio? Cumpliéndose el objetivo del regulador. Bueno, aquí, déjenme, aquí pongo legend nada más, X1. Vamos a ver la respuesta geométrica también del sistema haciendo un plot de el estado 1 versus el estado número 2. Entonces, la interpretación acá es que esto ya no es tiempo, este sería X1, este sería X2, acá sí es tiempo y las amplitudes de los estados. La condición inicial era menos 2,1, y se ve que el regulador lleva al sistema al origen, cumpliendo el objetivo. ¿Está claro? Esto aplicando, evidentemente, la primera solución, bueno, el primer método, digamos, de diseño. Mapeamos polos de unos polos dominantes, en este caso los polos que asumimos como dominantes eran de un sistema de orden 2, de una estructura convencional de un sistema de segundo orden. Cumpliendo la rigurosidad, pues los mapeamos y ya quedó. Habían otras opciones para seleccionar la ubicación de los polos, que es la número 3, elegir todos los polos en el origen del plano Z, por ejemplo. Eso corresponde a un sistema de tipo deadbeat. El mejor esfuerzo, lo más rápido que se pueda. En ese caso, voy a asumir
que Z1 es igual a cero y Z2 es igual a cero. Ya, el resto ya no me interesa. El sistema debería funcionar. Y lo dicho, ¿no? Como es el mejor esfuerzo, lo que debería pasar es que en el mismo número de muestras que el orden del sistema, debemos alcanzar el equilibrio. Aquí se ve, por ejemplo, el estado número 2 en una muestra alcanza el equilibrio y el estado número uno en una y dos muestras. En conjunto, una y dos muestras alcanza el equilibrio. Evidentemente esto, si es que comparamos los esfuerzos de control haciendo un plot de U de K, seguramente aquí tenemos una energía mucho mayor. Y es lógico esperar eso, porque no hemos acotado la señal de salida o la señal de control. Pero es interesante mirar que el enfoque teórico es preciso, es tal cual. El tercer método, que desde mi perspectiva es el más práctico de todos, implica en utilizar un conjunto de polos con respuesta conocida al escalón y mapearlos. Por ejemplo, en este caso, si el sistema es de orden 2, puedo tomar este par de polos, los mapeo, los puedo escalar en función de un diseño de tiempo de establecimiento deseado y los uso. Ya no tengo que hacerme todo el problema de seleccionar polos dominantes, sino voy directamente con este diseño. Apliquemos también esta técnica. Entonces aquí he utilizado, he dejado así. Tal vez sería bueno poner un menú de selección, ¿no? Opción uno, polos dominantes. Opción 2, diseño deadbeat. Estos eran los polos dominantes. Estos era diseño deadbeat, ¿no? Y ahora vamos a hacer la tercera alternativa que implica mapear los polos utilizando Bessel, vaya, la respuesta del filtro normalizado de Bessel. Esos polos están en tiempo continuo. Bueno, debo definir un tiempo de establecimiento, eso es bien importante. Voy a definir, por ejemplo, un tiempo de establecimiento de 2 segundos y vamos a escribir aquí los polos de Bessel. Menos 4,053. Voy a copiarlo así de a poquito, menos 4,053 más J 2,34. 2,34. Me dice ahí la teoría que si pretendo cambiar el tiempo de establecimiento en la respuesta de estos polos, debo escalarlos en relación al tiempo de establecimiento deseado. Entonces hago eso. Y el polo 2 es el complejo conjugado. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mapea? Recuerden la relación exacta que define la transformada Z. La definición exacta de Z cuando estudiamos la relación del plano Z con el plano de Laplace es que Z es igual a E elevado a la T por S. Este es el mapeo exacto. Y es la forma en la que podemos discretizar cosas también. ¿De acuerdo? Si tengo un polo en S para obtener la representación en Z, pues aplico el exponencial del polo multiplicado por el tiempo de muestreo. Y ya está. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Entonces vamos a aplicar ese criterio, es decir, Z1 sería igual al exponente de T por P1 y Z2 sería igual al exponente de T por P2. Y estos serían, como vimos, polos del filtro de Bessel, normalizados. Dando respuesta a esto, no tenemos sobreimpulso en ninguno de los estados porque era la característica de los polos de Bessel. El tiempo de establecimiento es de 2 segundos, es lo que definimos, y bueno, esta es la respuesta geométrica. Puedo cambiar, vamos a poner un tiempo de establecimiento de 5 segundos, respuesta geométrica. Y se vuelve muy práctico en relación a cómo se implementa o se cambia el diseño.
Está muy sencillo, pues. ¿Alguna pregunta? Bien, y para terminar esta parte de diseño, resulta que aquí hemos implementado de manera programática, se está seleccionando todo. Curioso. Ah, debe haber algo en la pantalla. Ya. Aquí hemos implementado todo el algoritmo de Ackermann a partir de esta definición. ¿De acuerdo? Y evidentemente funcionó bien. MATLAB también tiene esto, es decir, nos podemos ahorrar todo esto que hemos hecho antes y en lugar de aplicar esto, puedo decir k igual Acker. Esa es la función en MATLAB. ¿Qué pide Ackermann? Aquí me sale incluso el apoyo. Matriz de estados, matriz de entrada y un vector con los polos de lazo cerrado. Entonces, la matriz de estados es G, la matriz de entrada es H y los polos Z1, Z2. Por ejemplo, le puedo poner un comentario a este. Ya eso invalida todo lo que había antes, ¿no? Y simplemente va a usar esta expresión y obviamente el resultado va a ser el mismo. Pero tiene mucho sentido también conocer los detalles de un posible cálculo completo del algoritmo para la interpretación práctica y evidentemente usar con fines de implementación en velocidad de aplicación el comando Acker. También está el comando place, que hace lo mismo, pero Acker está, o el algoritmo de Ackermann está pensado y diseñado para sistemas de una entrada y una salida, mientras que el comando place es genérico para sistemas de muchas entradas y muchas salidas. ¿Sí? Place hace la misma vaina. Muy bien. En síntesis, entonces, me voy a un ratito a los slides. Este, si miramos aquí el ejemplo para que lo puedan interpretar, lo que está propuesto es los polinomios normalizados de Bessel con un tiempo de establecimiento de 2 segundos. Luego esos se mapean. Aquí está la propuesta de mapeo, ¿de acuerdo? Y el cálculo del vector de realimentación de estados. Eso ya en la simulación, este es un extracto de lo que acabamos de mirar a través de la implementación en el MATLAB, este, donde podemos generar tal vez énfasis en resaltar el resultado, es que un regulador lleva al sistema desde cualquier punto en el espacio de estados hacia el punto de equilibrio. ¿De acuerdo? De momento, sin incluir la estrategia de seguimiento en la señal de control, el punto de equilibrio es el origen. Pero, un poquito más adelante, cuando integremos alguna estrategia de seguimiento, aquí de forma genérica hemos puesto RODK, que puede tener esta forma de diseño. El punto de equilibrio ya no es el origen, sino depende de la referencia. Y eso se puede mirar en la expresión final. Porque la expresión final, si pretendemos calcular el x de equilibrio, ya no es el origen, ya no es la respuesta trivial, sino corresponde a algún otro punto en el espacio geométrico. Y eso también se puede comprobar a través de las simulaciones que vamos a utilizar cuando miremos la parte de diseño de sistemas, perdón, de sistemas de seguimiento. Con eso vamos a cerrar la sesión de hoy. Agradezco mucho su atención, salvo que hubiese alguna pregunta, tanto aquí presencialmente o virtualmente. Por favor, atrás. De sombrero, que normalmente menos a checar, ¿no es cierto? Y para que eso se cumpla, ¿no es cierto? Porque se supone que los no es igual para que se haga el experimento, es decir, x de k más 1 o x de k. No podemos escoger ese conjunto igual que de matriz y igualarle a 1. Bueno, la pregunta para que se escuche también quienes están en línea, porque desactivé los micrófonos del aula, si no nos da como un eco un poco extraño. Es que si miramos esta expresión,
integrando el seguimiento, dice, cuando nos queda la matriz de lazo cerrado, mirando aquí donde estoy apuntando con el cursor, x de k más uno es igual a g menos h por k por x de k. Dice, ¿qué tal que hiciéramos g menos h de k a través de la selección de algún vector de estados o vector de alimentación, que esto sea la matriz de identidad? No sé si está ahí, entendí bien. Dice, si esto igualamos a uno, que nos permita hallar entonces en consecuencia otros puntos de equilibrio. ¿De acuerdo? Ahora, veamos qué pasa, porque para responder esto siempre en la geometría están las respuestas. Voy a definir una matriz de identidad de cualquier orden. Por ejemplo, orden 2. ¿Ya? Ahí está una matriz de identidad. ¿De acuerdo? Y a esta matriz de identidad le voy a calcular los eigenvalues. ¿Qué pasó? Los eigenvalues son uno. Eso significa que igualar G menos H por K, que es la matriz de lazo cerrado, a la matriz de identidad, provocaría que ubiquemos polos sobre el círculo unitario. Y ya no es un diseño que pueda tener futuro en implementación. ¿Está claro? Siempre, como les digo, en esta perspectiva de control, lo bueno de esta área es que no solo sirve este concepto para control. Afortunadamente, en la parte final del curso podemos hacer algunos proyectos que excedan la aplicación de sistemas dinámicos hacia el tratamiento de datos para que vean lo holístico que es este enfoque a nivel de aplicación. Muy bien. Quizás alguna otra pregunta. ¿Quiénes están conectados? Por favor, aquí. Tenemos una más. Para el I de G, sacó otra de transferencia que tenía sus propios polos. Sí, ¿Cuál es la relación entre los polos que tenemos y los polos? perfecto. La pregunta es buena. Voy a parafrasear la pregunta, que podría también ser común a quienes están conectados. Dice, cuando hicimos el diseño, el primero de todos, que fue aquí le hemos denominado polos dominantes, definimos unos polos de una ecuación en tiempo continuo incluso, de referencia, y la idea es, bueno, pues, ¿cómo se relaciona eso a la parte de diseño final? Voy a utilizar la pizarra ahora mismo para explicar un poco más. Aquí está. Bueno, resulta que definimos, en este caso, para este ejemplo, se prestó que por la naturaleza del ejercicio, el sistema era de orden 2. Entonces eso significa que yo debo colocar dos polos de lazo cerrado. ¿De acuerdo? Como yo ubico la ubicación de los polos de lazo cerrado a voluntad, porque eso depende de lo que yo busque. Si quiero optimizar un índice, si es que la intención es tener una respuesta definida por colocación de polos, o con tiempos de establecimiento más sencillo, polinomios de Bessel o deadbeat. Ahora, resulta que para eso se me ocurrió, aprovechando la coyuntura del sistema de orden 2, utilizar la función de transferencia normalizada de un sistema de segundo orden. ¿De acuerdo? No olvidar que el sistema original, en tiempo discreto, calculamos nosotros los polos, ubicaba los polos de lazo abierto, Z1, si no recuerdo mal, le puso en punto 8 y el Z2 en menos punto 2. Así está. ¿Está bien? Pero nosotros no queremos que esta sea la dinámica de respuesta en lazo cerrado, sino que la dinámica de respuesta corresponda a una que se defina por esta dinámica de un sistema de segundo orden prototipo. Entonces, para eso, seleccionamos un factor de amortiguamiento de 0.7 y una frecuencia natural de 2 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Eso nos devolvió una respuesta definida, ¿de acuerdo? Con un pequeño sobreimpulso, con un tiempo de establecimiento de 3 punto algo segundos. Y
No puedo tomar directamente estos polos porque están en tiempo continuo, entonces eso requiere que esos polos se discreticen. Una opción hubiese sido que a partir de esto yo igualaba esta ecuación a cero, obtenía polo 1 y polo 2, y para discretizar esto hubiese hecho e elevado a la t por P1, e elevado a la t por P2, ¿verdad? Hubiese obtenido exactamente el mismo resultado. Pero se me ocurrió que en el ejemplo pudiésemos mirar esto, discretizada toda la función de transferencia a una función de transferencia de tiempo discreto, y de eso tomamos los polos de la función de transferencia de tiempo discreto para seleccionar Z1 y Z2. No sé si quedó claro. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta más? Ok. Entonces, ahora sí, si no hay más preguntas, muchas gracias a quienes asistieron presencialmente y quienes están en línea. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.